Nuevamente buenas noches y bienvenidos a la segunda parte de nuestra clase de hoy, que es para que conversemos, ya una sección donde está abierta pues a sus preguntas y comentarios. Y comenzamos entonces con el comentario y la pregunta que nos estaba haciendo muy amablemente Ernesto. Y Ernesto nos pregunta, bueno, exactamente qué es el Estado. Ernesto, una cosa muy importante, muy interesante, es que a veces uno encuentra mucha gente y dice, no, es muy difícil definir el Estado, o es que no hay forma de delimitar qué es el Estado, ¿no? Y entonces no, podemos simplemente como que distinguir unos elementos o cosas de este estilo. Bueno, la verdad yo creo que no es tan difícil definir lo que es el Estado. El Estado es una organización que detenta y pretende hacer valer tres monopolios en un territorio determinado. ¿Cuáles son esos tres monopolios? El monopolio de la fuerza, el monopolio del derecho y el monopolio de la financiación coactiva. Es decir, el Estado es la única organización en ese territorio que tiene las armas y nadie más puede tenerlas excepto él o aquellos a quienes él se lo permita. En segundo lugar, tiene el monopolio del derecho, es decir, el Estado se erige a sí mismo en la única fuente del orden social, ¿no? Solamente el Estado es el que puede crear leyes, establecer jueces, interpretar esas leyes, etcétera. Y por otra parte, es la única organización en ese territorio que puede financiarse de manera coactiva, es decir, a través de la fuerza. Es decir, todas las demás organizaciones humanas y personas, si se quieren financiar, tienen que hacerlo de manera voluntaria. Es decir, si yo quiero obtener recursos, tengo que obtenerlos de manera voluntaria de otras personas, ya sea que otras personas me los regalen, ya sea que yo les venda algo y ellos me paguen a cambio de eso algo. Y lo mismo, si yo creo una empresa, pues la empresa obtiene sus recursos es voluntariamente de lo que las otras personas quieran libremente consumir de lo que yo les venda, excepto el Estado. El Estado puede financiarse a la fuerza, es decir, gústeles o no les guste, quieran o no quieran, yo obtengo recursos por la fuerza y soy la única institución que puede hacerlo. Aquellos otros que quieran financiarse por la fuerza son criminales, son estafadores, son ladrones, son secuestradores, etcétera. Pero yo sí puedo hacer eso legítimamente. Esas son las tres características del Estado. Entonces, ¿cuándo estamos frente a un Estado? Estamos frente a un Estado cuando es una organización que detenta estos tres monopolios, ya en un territorio determinado. No sé si con esto te aclara un poco, Ernesto. Y en este sentido, quiero que quede claro, espero yo que vean ustedes que una institución de este estilo viola e irrespeta de manera sistemática el orden natural, es decir, los derechos naturales de las personas, ¿no? Y por lo tanto es Total, una institución injusta, criminal. total. Discúlpame que me atraviese así, perdóname, pero en realidad quiero llegar a esa aclaración. Ajá. Me queda claro. De pronto te pediría, por favor, a ver si me repites las tres sustancias de estas y me Perdón, quedaría, Ernesto, que sí, es que el sonido, la calidad de tu sonido está un poco mal, entonces me cuesta trabajo como entenderte lo que estás diciendo. Que si puedo hacer qué cosa. es que estoy en provincia, Ok, no, no, discúlpeme, yo sé, y me disculpo pues, pero es como para tratar de entenderte la pregunta. Yo sé, o sea, simplemente sí, si me pudiera repetir. te entendí eso. Sería como tratar de que me dijeras, ya me quedó claro y que me repitieras los tres componentes Ah, y cómo está compuesto un Estado. Tengo entendido que el Estado está compuesto por un territorio, un pueblo, o sea, unas personas y algo más. Entonces sería eso. sí, ya te entiendo. O sea, lo que te está diciendo es que hoy en día se suele decir, y por ejemplo así me lo enseñaron a mí cuando estudié Derecho, se suele decir que, mire, es muy difícil definir qué es un Estado, ¿no? Es muy complicado, no se ponen de acuerdo los tratadistas, pero podemos al menos distinguir los elementos del Estado. Entonces le dicen a uno, los elementos del Estado son un territorio, los elementos del Estado son una población, los elementos del Estado son un ordenamiento pues institucional, y así como que le van distinguiendo uno los elementos. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que no hay tal.
que esa supuesta dificultad en definir el Estado no es otra cosa sino que un intento, en última instancia, creo yo, de ocultar la verdadera naturaleza del Estado, ¿no? Y por ello, se trata de decir que el Estado somos todos. No, y el Estado no somos todos. No todos somos el Estado. Esa, digamos, es una... Puede ser que todos seamos oprimidos por el Estado, eso sí, pero el Estado no somos todos. Es decir, no todos hacemos parte de esa organización, ¿no? Eh, eh, Puede ser que, digamos, a la fuerza seamos miembros del orden artificial que el Estado impone. Es decir, el Estado impone una ordenación en la sociedad, que es ese orden artificial que el Estado impone a través de sus distintas normas, y puede ser que nosotros nos obliguen a ser ciudadanos, es decir, miembros de ese orden artificial. Eso es otra cosa. Pero de ahí a que nosotros seamos miembros de esa organización que pone el Estado, pues evidentemente no todos somos miembros de esa organización, ¿no? De hecho, la inmensa mayoría de la población no es miembro de esa organización. Hay personas que pertenecen a esa organización y hay personas que no. Por ejemplo, yo no pertenezco a esa organización. Nunca lo he hecho. Andrés tampoco, y creo que la mayoría de los que estamos aquí no lo hemos hecho. Nunca le hemos trabajado al Estado, no hemos sido elegidos para nada, no hacemos parte de esa organización. Nosotros podemos distinguir quiénes hacen parte de esa organización y quiénes no. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es una organización de seres humanos, ¿ya? Nosotros podríamos imaginarnos, lo que pasa es que evidentemente haría referencia a comunidades muy pequeñas, nosotros podríamos imaginarnos una comunidad en la que el Estado fuera una persona, entonces no hablaríamos de una organización, pero pues eso evidentemente pues solamente es posible en comunidades muy pequeñas donde una persona pues puede hacer todo. Entonces una persona es la única que tiene armas, una persona es la única que define las reglas y una persona es la única que se puede financiar de manera coactiva. Eso sería perfectamente posible imaginarlo, pero pues serían comunidades muy pequeñas de unas cuantas decenas de personas máximo. Y yo diría que ya ahí es difícil porque si estamos hablando de una comunidad de 100 personas y hay uno solo que hace eso, pues es bastante fácil que las otras 99 se pongan de acuerdo para no hacerle caso. Entonces es como complicado, pero al menos conceptualmente podría imaginarlo. Ahorita, normalmente, para poder uno tener esos tres monopolios, ¿no? Pues se requiere una organización, es decir, que un grupo de personas se junten, se estructuren para oprimir a otras, ¿ya? Y por eso es que hablamos de una organización, ¿ya? Entonces se trata de un grupo de personas que se han unido, que se han organizado y que en esa estructura que tienen, ellos demandan tres monopolios. Solamente ellos en esa organización pueden, en primer lugar, tener el uso de la fuerza. Solamente ellos y nadie más, ¿no? Y pues, aquellos a quienes ellos se los permitan. Entonces el Estado, por ejemplo, en Colombia nos dice, bueno, si cumplen con tales requisitos, si hacen tal procedimiento y nosotros aprobamos, ustedes pueden tener armas. Después ellos le dicen a uno si uno las puede sacar de la casa, no las puede sacar de la casa. Bueno, ellos establecen sus reglas, pero al final el monopolio de las armas es de ellos y nadie más puede tener armas excepto ellos. En segundo lugar, es una organización que detenta, repito, el monopolio del derecho. Es decir, el ordenamiento de la sociedad, las reglas de la sociedad, los que van a interpretar esas reglas, los que van a definir los conflictos en la sociedad, los jueces. Si nosotros tenemos un conflicto con esa organización, etcétera, todos esos van a ser definidos por el Estado mismo. Y solamente ellos pueden definir eso, nadie más, ¿no? Y por último, la financiación coactiva, es decir, la organización reclama que ellos se pueden financiar, es decir, obtener recursos por medio de la fuerza. Y yo puedo obligar a las personas a que me financien, quieranlo o no, a la fuerza, ¿no? Y eso lo hace en un territorio determinado, es decir, evidentemente, la exigencia de estas cosas pues requieren que se pueda delimitar aquellos territorios en los que yo voy a hacer eso y en los que no. Y por eso hoy en día el territorio del planeta está, llamémoslo así, parcelado en distintos estados. Es decir, distintos estados tienen bajo su control distintos territorios. Y evidentemente, dependiendo del estado, pues tienen más o menos territorios bajo su control. Digamos, en Colombia sabemos nosotros que hay territorios que están plenamente bajo el control del Estado colombiano y hay otros territorios donde el Estado se disputa el control con otras organizaciones que exigen el control de esos territorios. O sea, nosotros sabemos que hay territorios de
de territorios en Colombia, donde son otras organizaciones las que reclaman el poder, ¿no? Y las que reclaman estos monopolios. Y muchas veces estas organizaciones logran controlar ese territorio y hay otros sitios donde hay un conflicto, entonces el Estado está en guerra con estas organizaciones. Pero al final, pues en aquellos territorios donde el Estado colombiano no controla el territorio, sino que lo controla otra organización, pues esa otra organización será el Estado ahí. Lo importante es entender, fíjense ustedes, que estos tres monopolios que está reclamando el Estado para sí mismo implican una violación sistemática del orden natural y por lo tanto de los derechos naturales de las personas. Y una de las maneras como el Estado viola sistemáticamente estos derechos naturales es por medio de la concesión de estos falsos derechos, ¿no? De estas facultades para exigir algo, que son facultades para exigírselas a quién, al Estado. Es decir, el Estado dice, mire, yo le entrego a usted el derecho, pongamos nosotros a la salud. Ahora, ¿a quién se le exige el derecho a la salud? Al Estado. Entonces, como yo le exijo, como yo estoy entregando a usted el derecho a exigir salud, yo tengo la justificación ¿para qué? Para confiscar más recursos para darle a usted salud. O sea, lo importante es entender la dinámica que hay detrás de eso. Es que a quien realmente beneficia estos supuestos derechos, que la mayoría de las personas, uno ve los comentaristas en la radio, los periodistas, los profesores en las universidades, ellos piensan que, digamos, lograr que el Estado haga estas concesiones es como que le ganamos una al Estado, ¿no? Nos beneficiamos. Qué bueno no hablan de las conquistas sociales, cuando realmente lo único que estamos haciendo es estar cada vez más y más sometidos y esclavizados al Estado. No es ninguna conquista, es una pérdida, porque esto lo que supone es cada derecho que se le arrebata al Estado, entre comillas, no es otra cosa sino otorgarle más poder al Estado para que cometa sus crímenes, pero más importante aún, es entregarle aquella cosa que nosotros estamos exigiendo, entregarle aquella cosa a única y exclusivamente el Estado para que el Estado disponga de ella. Y por lo tanto, estamos nosotros sometidos y dependientes de lo que el Estado quiera hacer. Entonces, la educación que vamos a recibir, no la educación que libremente se ofrezca y se produzca y que libremente compramos, sino es la educación que el Estado define en las condiciones que el Estado define, de la manera que el Estado define. Entonces, al final no es realmente ni siquiera un beneficio para aquellos que nosotros, digamos, para quienes se creen que están recibiendo pues este favor, sino que digamos, un favor que se compra con el precio de la servidumbre y la esclavitud. Y ese es el problema en el que nosotros estamos. El problema en que nosotros estamos es que creemos nosotros que ganando estos derechos somos más libres y estamos mejores, cuando realmente con cada exigencia nos hacemos cada vez más esclavos y más dependientes del Estado. Ese es el punto. Digamos, esa es la dinámica nefasta y casi que si uno quiere decir diabólica del presente. No sé, Ernesto, que quería decir otra cosa, que volvió a levantar la mano. Sí, gracias, profesor. Y qué pena, en realidad, tanto Tranquilo, tranquilo. pero sí, plenamente de acuerdo con lo que dice usted. Por eso ya así, llegando aterrizando todo eso, lo que usted dice, en la realidad, pues, el presidente de la radio mensual legal de 10.07%. No tendría ningún efecto. Sí. Ernesto, lastimosamente tu conexión es un poco deficiente, entonces al menos yo creo que los demás también no te logramos entender bien, entonces es difícil. Me encantaría A ver, oír lo que estás diciendo, pero es que no te logro entender. de pronto aquí estoy ensayando por otro lado. Ah, no, ya, perfecto. Ahorita sí, muy diferente. Ah, bueno, gracias. Qué pena. No, sí, todo lo que usted dice, que estoy plenamente de acuerdo y es obvio. Por ejemplo, pienso yo, el efecto que trató de hacer ahorita o que el efecto que puede producir el apoyo que dio el presidente del aumento del 10.07% del salario mínimo, si, si no se
une a otras cosas, pues es bueno, pero si no se une a otras cosas, va a ser lo mismo exactamente, porque entonces el 10,07% van a subir los peajes, va a subir la gasolina, va a subir esto, va a subir lo otro, y vamos a quedar en la misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pienso yo que es un aumento que donde no se ha presupuestado de pronto disminuir el Estado para poder subsidiar ese aumento, pienso yo. Sí, el principal problema, Ernesto, es que una decisión de ese estilo, bueno, como la que toma el presidente, pues sí, pero pues como se toman todos los años, es que precisamente se está desconociendo la libertad de contratación. Es decir, una de las consecuencias de nuestros derechos naturales, es decir, de nuestra vida, libertad y propiedad de nuestro cuerpo, en general de la propiedad que nosotros establecemos legítimamente, es que yo puedo disponer de esos derechos. Y en ese sentido, cada persona debe tener la libertad, tiene derecho a que se respete los acuerdos a los que entra voluntariamente. En otras palabras, lo que eso significa, por ejemplo, es que el salario, ¿no? Es algo que se debe definir de manera libre entre cada empleador y cada empleado. Es algo del ámbito de la libertad. Al establecerse por la fuerza un salario mínimo, se están irrespetando esas libertades. Entonces, el problema, la gente dice, no, que el salario mínimo debe haber subido no el 10,7, sino Petro salió diciendo que era el 18, y otros el 5,5, y otros el 11,7, y así sucesivamente. No, no, es que nadie tiene derecho a establecer la eh, retribución por un trabajo, excepto aquellos que están participando de ese contrato. Es decir, una de las consecuencias que nosotros defendemos como libertarios es precisamente la libertad de contratación. Cada persona debe ser libre de contratar con quien quiera, en las condiciones que quiera, y a nadie se le puede obligar a contratar en unas condiciones que no quiera. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con el tema del salario mínimo desde el punto de vista económico? Y es que cuando se establece un salario por encima de la productividad real, eso va a hacer que los trabajadores cuya productividad es marginal no van a ser empleados. En otras palabras, los empleadores solamente van a contratar a aquellos trabajadores cuya productividad correspondan al salario mínimo. Y en ese sentido, los trabajadores menos productivos van a caer en el desempleo. ¿Por qué? Porque el empleador no lo va a contratar porque no, digamos, no va a perder plata. En otras palabras, se cree que el salario mínimo se establece para favorecer a los más pobres y para proteger a los más pobres y para proteger especialmente a los trabajadores menos calificados. Fíjense ustedes que el salario mínimo no afecta a los trabajadores calificados que tienen unos ingresos superiores. El salario mínimo afecta realmente a quien dice que va a proteger. ¿Y es a quienes? A los trabajadores menos calificados y que por lo tanto su productividad es menor. A aquellos trabajadores el salario mínimo los hace caer obligatoriamente en el desempleo y los perjudica y los hace irse a lo que ellos llaman la informalidad o al mercado negro de trabajo. Entonces, a quienes dice proteger realmente no favorece, sino que al contrario los perjudica. ¿Y a quién beneficia? Porque digamos aquí hay un empobrecimiento. ¿A quién se está empobreciendo? A los trabajadores menos productivos, es decir, a los trabajadores más pobres de la sociedad. El salario mínimo los empobrece. Y ese empobrecimiento de ellos está beneficiando a alguien. ¿A quién está beneficiando? En primer lugar, está favoreciendo a los trabajadores sindicalizados, que son precisamente los que exigen esos, digamos, ingresos. Pero entonces el trabajador sindicalizado se enriquece a costa del trabajador no sindicalizado y especialmente del trabajador no calificado. Esto ya revela, muy importante, una de las falacias enormes que hay en la teoría marxista, a saber que afirma que todos los trabajadores son miembros de una clase con los mismos intereses.
No hay tal, ¿no? Los trabajadores no son miembros de ninguna clase y los intereses de los trabajadores realmente no coinciden. De hecho, el ejemplo del salario mínimo es un caso concreto en donde un grupo de trabajadores organizados se unen, ¿no? Para perjudicar a los trabajadores no organizados, no sindicalizados y obtener un beneficio ilegítimo. En segundo lugar, beneficia a las grandes empresas que pueden asumir los costos extra de estos altos salarios y perjudica al pequeño empresario que no obviamente, digamos, cada trabajador extra, digamos, implica un costo mayor y no puede entonces competir en productividad con esas grandes empresas. Por eso uno ve al señor este de la Andia salir y decir, no, hicimos un sacrificio para... Claro, porque a las grandes empresas les conviene esto, para que el pequeño empresario y el mediano empresario no puedan competir. Entonces, esto garantiza los oligopolios, es una forma de otorgar privilegios. Entonces, aquellos de nosotros que estamos a favor de la libertad, lo que queremos es que haya libertad de contratación y que cada empresario con cada trabajador acuerden libremente. Esto beneficia a todos y le quita estos privilegios que tendrán estas grandes empresas y esos trabajadores sindicalizados. Por ello, ¿no? El supuesto derecho, o mejor, el poder que tiene el Estado para establecer el salario mínimo es un poder ilegítimo, es un poder injusto y eso hace que el Estado sea una organización criminal, porque al ejercer estos poderes está violando la libertad de las personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo. Y por eso la discusión de nosotros como libertarios no debe ser, ¿no? Bueno, ¿cuál debe ser el salario mínimo? O algunos libertarios bien intencionados, pero en el fondo equivocados, creo yo, que dicen, no, debería haber un salario mínimo por regiones o por municipios. Claro, uno entiende lo que ellos quieren decir, quieren que, digamos, la cosa sea menos mala, pero es que nosotros no podemos defender lo menos malo, nosotros tenemos que defender lo justo y lo bueno. Y lo justo y lo bueno es que no exista salario mínimo. Y yo sé que a muchos les sonará esto utópico, y yo sé también que a muchos les parecerá hoy en día imposible. Y hoy en día es imposible eliminar el salario mínimo, pero de ahí no se sigue que no sea lo que haya que hacer, porque no hay justificación alguna para tener un salario mínimo. Es una institución injusta que perjudica a los trabajadores más pobres, que justifica a los medianos y pequeños empresarios y que beneficia a las grandes empresas y enriquece a unos pocos trabajadores sindicalizados, ¿no? Entonces, esa es la realidad, esa es la realidad, ¿no? En otras palabras, pues eso es lo que ocurre cuando no se respeta el orden natural, ¿no? Cuando no se respeta el orden justo, pues lo que se producen son unas gigantescas injusticias y el Estado ni nadie debe tener el poder para intervenir en la libre contratación de las personas, en lo que las personas entre ellos libremente acuerdan, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? No, profesor, muchísimas gracias. En realidad tengo muchas preguntas porque pues, esa cuestión del libertarismo me apasiona, pero no sé nada. Y no, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, estás invitado a seguir asistiendo a nuestras clases. Hoy pues hoy por cierto, pues es nuestra última clase de este año. Ya comienzan ahorita pues las vacaciones de diciembre para todos. Y me imagino que todos vamos a estar concentrados en las reuniones familiares, en el final de año. Y creo que también la mayoría vamos a tener, digamos, como poca disponibilidad de tiempo y seguramente deseos para participar en esas clases, pero continuaríamos nuevamente, pues evidentemente en enero volvemos a continuar pues con nuestro programa, porque además quiero terminar el tema del derecho natural y volver también pues a nuestras clases de los jueves, ¿no? Como siempre. Entonces, no sé si alguien tiene de pronto alguna otra pregunta o algún otro comentario. ¿Alguna duda o todo quedó, digamos, muy claro? De pronto volvería yo a molestar. Sí. De pronto abusando de su bondad. Perdón, Ernesto. Abusando de su bondad, Sí. de pronto me gustaría preguntarle algo que no sé si tenga que ver con el tema o no. Sí. ¿Cómo sería, cómo sería un Estado libertario ideal?
o no sé si se le puede llamar un Estado libertario. Sí. Pues a ver, digamos, dentro de la tradición libertaria hay, digamos, dos posiciones fundamentales. Una posición es la tradición clásica, que es la del Estado mínimo. Es decir, sería la idea de un Estado muy pequeñito, con unas funciones muy delimitadas y que sería un Estado que se dedicaría básicamente a ofrecer el servicio del derecho. Es decir, un Estado que se limita a ofrecer unas normas, unos servicios de justicia y obviamente las fuerzas de policiales y del ejército para defender, ¿no? Los derechos de propiedad que se van a respetar de acuerdo a esas normas. Y esa básicamente es, digamos, la tradición clásica de la tradición liberal y libertaria, ¿no? Un Estado muy pequeño que se dedica únicamente a ofrecer, digamos, estos servicios básicos. Y todas las demás cosas estarían, digamos, en manos de la iniciativa privada, ¿no? Algunos discuten ahí en esa tradición, pues hay unos que discuten unas cosas más, otras cosas menos. Por ejemplo, hay algunos que le añaden el tema de la infraestructura, entonces las carreteras, los puertos, los aeropuertos también deben estar en manos del Estado. Otros dicen, no, carreteras, puertos, aeropuertos podrían ser privados también. O sea, al final, digamos, hay una serie de cosas en las que estos liberales clásicos discuten exactamente cuáles son los límites de aquellos bienes y servicios que el Estado debe producir, pero todos están de acuerdo en que al final el Estado, pues, digamos, sí debe producir, digamos, los servicios que tienen que ver con el derecho, ¿no? Ofrecer un ordenamiento, ofrecer un sistema de jueces y ofrecer un sistema, digamos, de instituciones que van a usar la fuerza para hacer valer ese derecho. Muy bien, esa es la tradición, digamos, liberal clásica. Hay otra tradición libertaria a la cual yo pertenezco, que decimos no, ni siquiera está justificado esos servicios, realmente no necesitamos el Estado para nada. Es decir, esos servicios de justicia y del derecho se pueden producir en libertad, en el libre mercado, y se pueden ofrecer de manera privada. Y por lo tanto, no necesitamos ni siquiera para ello el Estado y por lo tanto podemos vivir en una sociedad sin Estado completamente libre. Ojo, cuando decimos esto no estamos diciendo una sociedad sin derecho y sin jueces y sin ejercicio de la fuerza. Lo que estamos diciendo es que no creemos que para que haya una sociedad sea necesario una organización que detente ese monopolio, sino que creemos que para una sociedad con un derecho, con jueces y con ejercicio de la fuerza no monopólico, es decir, que también se produzcan en libertad. Y la razón de ello, yo no puedo entrar ahorita en el detalle de estos temas, pero la razón de ello básicamente son dos. En primer lugar, es la imposibilidad de limitar al Estado. O sea, creemos nosotros que la tradición liberal clásica se equivocó al creer que era posible limitar el poder del Estado. No solamente la historia, sino conceptualmente, hacer esto es imposible. Si la historia nos ha demostrado que lo único que ha hecho el Estado es aumentar en su poder y cada día son más y más áreas de la vida humana que el Estado controla. Y en ese sentido, todas las instituciones que se diseñaron en la tradición liberal para limitar el poder del Estado, todas y cada una de ellas se convirtieron simplemente en la manera como el Estado legitima su poder. Un ejemplo es el que vimos hoy, el tema de los derechos individuales. Originalmente se diseñó el tema de los derechos individuales como un límite al poder del Estado. Es decir, cuando en la Constitución de Estados Unidos se declararon un catálogo de derechos, ¿no? El objetivo era establecer esa esfera de libertad del individuo que el Estado no podía violar, esa esfera inviolable de libertad del individuo. Esos derechos originales de la tradición liberal, fíjense, ustedes tenían un claro propósito, limitar el poder del Estado. Ahora, ese catálogo de derechos hoy en día se ha vuelto un catálogo gigantesco y ya vemos nosotros infinito, porque a ese catálogo se le añaden todos los días nuevos derechos,
Al final lo que terminan siendo ese catálogo de nuevos derechos, lo que hablaba el profesor Frank Bandung de esa explosión de derechos, son simplemente falsos derechos que lo que implican es que justifican el poder del Estado. Entonces, fíjense ustedes que lo que se diseñó como una herramienta para limitar el Estado lo convirtió en la justificación para aumentar su poder. El derecho a la educación no limita el poder del Estado. El derecho a la educación lo que hace es justificar que el Estado confisque más recursos y tenga más poder en la sociedad. Y así sucesivamente cada uno de estos falsos derechos. Y la razón de ello es muy sencillo, que es el aspecto conceptual que yo quiero hacer mención, que es la segunda parte. Y es una organización que detenta el monopolio del derecho, es decir, que establece las reglas de una sociedad, que establece aquellos que van a interpretar esas reglas y que establece en todo conflicto entre los súbditos con él mismo como autoridad, evidentemente no tiene límite alguno. Es decir, ¿quién interpreta la Constitución? El Estado. ¿Quién define la Constitución? El Estado. ¿Quién define cómo se debe entender cada una de las normas que hacen parte del Estado? Entonces, ¿cómo se puede limitar el Estado? Es un poder ilimitable. Por esa razón, creemos nosotros, los libertarios que pertenecemos a la tradición anarquista, es decir, que queremos eliminar el Estado, creemos nosotros que en la tradición liberal clásica hay una incoherencia enorme en su fundamento, y es que intentan hacer lo imposible, a saber, intentan limitar al Estado, cuando por definición el Estado es imposible de limitar. En otras palabras, creemos nosotros que los liberales clásicos se equivocaron al creer que era posible un Estado limitado. Un Estado limitado es como hablar de un círculo cuadrado. Es decir, si tiene el monopolio del derecho, si tiene el monopolio de la fuerza y si tiene el monopolio de la financiación coactiva, una organización así es imposible de limitar, y la consecuencia de establecer una organización de ese estilo es que cada día va a acumular y va a acumular más poder. Y ello se debe a que es imposible, en último, resistir los avances de poder de esa organización. ¿Por qué? Porque si el Estado tiene el monopolio de la fuerza, nosotros, cuando el Estado avance, ¿no?, en ese poder, no nos vamos a poder defender de esos avances. Ellos tienen las armas, nosotros no. Pero no solamente eso, sino que en el avance de ese poder, el Estado define cuáles son las reglas de ese avance y por lo tanto siempre va a interpretar su aumento de poder como si fuera legítimo y como si fuera jurídico y como si fuera justo. Por lo tanto, tampoco vamos a tener nosotros, no solamente no tenemos las armas, sino que no vamos a tener nosotros la legitimidad jurídica, la legitimidad del discurso jurídico de decir, mira, aquí hay una injusticia, por lo tanto, deténgase. No tenemos nosotros esa herramienta. Y finalmente, y más importante aún, el Estado cuenta con todos los recursos de la sociedad a su disposición. Si el Estado se financia de manera coactiva, es decir, si el Estado puede obtener recursos por medio de la fuerza, al final lo que nosotros estamos diciendo es que todos los recursos de la sociedad realmente le pertenecen al Estado y el Estado puede disponer de ellos cuando bien le parezca. Y por eso el Estado no tiene ningún problema en que cobrar impuestos y cada vez más impuestos, porque al final todo le pertenece al Estado y el Estado simplemente nos deja quedarnos con la parte que a él le parece que nos podemos quedar. Fíjense ustedes que esa es la razón por la cual hoy en día la mayoría de periodistas e intelectuales, y especialmente gente de izquierda, le parece que cuando el Estado da, por ejemplo, una concesión tributaria, ¿no?, es como si el Estado estuviera haciendo algo indebido, porque todos nosotros le debemos pagar los impuestos al Estado. Es decir, si el Estado dice, mire, si usted hace esto y esto y le entregó esta concesión, no dice, no, la gente le está robando al Estado, ¿no? Como si el Estado tuviera derecho a lo nuestro y somos nosotros los que no tenemos derecho a lo nuestro. Hoy se ha invertido la realidad y la gente piensa pues que, y en la práctica es así, ¿no? Realmente el verdadero dueño de las cosas es el Estado y nosotros nos quedamos con aquello que el Estado tiene a bien decidir. Entonces, para resumir la pregunta que está haciendo Ernesto, nosotros libertarios lo que nos imaginamos en una sociedad donde todas estas intervenciones y actos de poder del Estado no existirían, ¿ya? Y en ese sentido es lo que nosotros queremos hacer. Lo que nosotros queremos es eliminar, por ejemplo, queremos eliminar el salario mínimo. ¿Por qué queremos eliminar el salario mínimo? Porque es un ejercicio de poder injustificado. Debe haber libertad de contratación. Las personas libremente deben acordar cuánto es ese salario. Es una decisión individual y personal de cada persona, de cada persona que participa en un contrato laboral. Y eso hace
no solamente esa libertad contractual, no solamente corresponde con el respeto del derecho natural, sino que desde el punto de vista económico es lo que permite una mayor productividad y al final el enriquecimiento de la sociedad. Entonces, no es verdad que el salario mínimo enriquezca a la sociedad, al contrario, la empobrece y empobrece especialmente a los trabajadores más pobres y menos calificados, ¿no? Quienes más se perjudican con el salario mínimo son los trabajadores más pobres y menos calificados. No los favorece en nada y están, digamos, violando sus derechos, ¿no? Muy bien. Sí, sí, Ernesto. Profesor, qué pena con usted. Yo sé que usted Tranquilo, cree que ¿no? ha Tranquilo. hablado. Para eso es esta parte, para que podamos No, conversar. pero en realidad no, no, no. Yo estoy encarretado con esto. Yo soy oficial retirado de las Fuerzas Armadas. Sí. eh, Trabajé en instituciones del Estado por alrededor de unos 25 años. Ya estoy en uso de mi buen retiro. Uh-huh. Y, pero pues sí, y me encarreta mucho este cuento del libertario y Uh-huh. me fascina porque sé que va con mis confusiones y todas esas cuestiones. Me gustaría saber, a ver, en un estado libertario, creo ya tener la respuesta, pero quiero que usted me la Sí. reafirme. De dónde dependerían las Fuerzas Armadas? Muy buena pregunta. Fíjese y verá, Ernesto, la pregunta que estás es muy importante y es lo siguiente, que es algo que nosotros tenemos que, porque no es fácil entenderlo, ¿no? Ni visualizarlo. Y es lo siguiente. Por un instante, olvidemos nosotros de las Fuerzas Armadas, olvidemos nosotros y pensemos nosotros en, en los países comunistas. Pensemos por un instante en los países comunistas, ¿no? Que existieron o incluso en los que todavía existen, ¿no? Fíjense que en esos países comunistas tenía que haber fábrica de zapatos, porque la gente necesita zapatos. Y esas fábricas de zapatos le pertenecían al Estado. Muy bien. Fíjense ustedes que en un caso así, nosotros estamos diciendo el Estado está produciendo zapatos y es quien está ofreciendo este servicio. Ahora bien, para nosotros es bastante evidente que ese servicio, que es el producir zapatos, es algo que se puede producir en libertad. Y en ese sentido, como se puede producir en libertad, pues nosotros no vemos ningún problema en que hayan distintas empresas productoras de zapatos, y hay zapatos deportivos, y hay zapatos elegantes, y hay zapatos para mujer, y hay zapatos para hombres, zapatos para niños, bueno, y todo eso se encargan las distintas empresas privadas, hay un montón de marcas, unas más caras, otras más baratas, para todos los gustos, para todos los públicos, etcétera. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero hacer con esta comparación? Digámoslo de esta manera, es que hay una función en la sociedad que se llama producir zapatos. Esa función que se llama producir zapatos y que en toda sociedad se necesita eso, es un bien que se necesita. En el caso de los países comunistas, ¿quién lo hacía? El Estado. Y la gente entendía que el Estado era el responsable de producir ese bien. Para nosotros es evidente que es algo que se puede producir en libertad. Muy bien, respecto a la seguridad ocurre lo mismo. Hoy en día la policía y las fuerzas militares de Colombia proveen un servicio, que es el servicio de seguridad. Y sin lugar a dudas, es un servicio que existiría en una sociedad completamente libre. Lo que nosotros como libertarios decimos es que ese servicio de seguridad que hoy en día ofrecen las fuerzas militares y las fuerzas de policía, ojo con esto, no es que va a desaparecer una sociedad libre, no, porque ladrones, asaltantes, criminales siempre va a existir. No, lo que estamos diciendo es que ese servicio se podría producir en libertad, es decir, a través de empresas privadas. Fíjense ustedes cuál es el problema que tenemos nosotros acá. El problema que nosotros tenemos con la manera como se provee hoy seguridad es el problema que tenemos con cualquier actividad que hace el Estado. Y es que los recursos siempre son escasos. Los recursos siempre son escasos. Es decir, el Estado tiene que definir, por ejemplo, cuántas personas va a destinar a la seguridad. ¿6,000? ¿200,000? ¿350,000? Hay que definir cuántas personas, digamos, se van a poner a proteger. ¿Y dónde? En las ciudades, en el campo, tantos aquí, tantos allá, en este sitio, en este otro lugar. No pueden estar en todos los sitios. En otras palabras,
Y así sucesivamente con tanques, con pistolas, con metralletas. Bueno, yo no sé de armas ni nada de eso, pero el que más sabe, y más, digamos usted, Ernesto, que sabe mucho más de esto, sabe al final que en todo esto hay decisiones. ¿Ah? Son los famosos cupos que siempre establece. Exacto. Pero entonces fíjense usted aquí el punto. Sí. Bueno, Exacto. necesitamos 5 generales, 10 coroneles, exactamente. Eso que usted habla es exacto. Exacto. Pero de la pregunta es, ¿cuánto se necesitan? Es decir, para ofrecerle seguridad a la gente, ¿cuánto se necesitan? Como los recursos no son infinitos, hay que definir eso. Esa definición de cómo nos organizamos, a dónde se destinan recursos, cuántas armas, cuánto esto, cuánto todo esto, ¿no? El problema es que el Estado no tiene un mecanismo, eh, un criterio para asignar esos recursos de manera eficiente. Me explico. Cualquier empresa privada o cualquier persona, debido a que no puede financiarse coactivamente, sino voluntariamente, es decir, tiene que ofrecer un bien o un servicio que los demás quieran comprarle, toda persona sabe si aquello que está produciendo y que está ofreciendo los demás lo necesitan y de qué manera lo necesitan. ¿Cómo lo sabe? Muy sencillo, porque tiene ganancias. Si yo obtengo ganancias, el mensaje que yo estoy recibiendo es lo que usted está produciendo, lo que usted está vendiendo, los demás lo necesitan. ¿Cómo sé que lo necesitan? Porque me lo están comprando. ¿Ya? Pero si yo empiezo a producir algo y en vez de obtener ganancias, lo que obtengo son pérdidas, yo estoy recibiendo un mensaje y es, eso no se necesita. La inmensa mayoría de la gente considera que eso que usted está produciendo no lo produce lo suficientemente bien, o quizá usted está produciendo algo que realmente todavía nadie necesita. No hay la suficiente riqueza o el suficiente número de personas que quieren comprar su producto. Y ante eso yo tengo una de dos alternativas. O trato de producirlo mejor o empiezo a producir otra cosa. Ese mecanismo de corrección, porque fíjense que es imposible saber de antemano lo que la gente necesita. Yo no tengo, ninguna persona tiene el poder para leerle la mente a las otras personas y saber lo que las otras personas van a comprar o van a necesitar, o cuando cambian esas necesidades o cuando cambian los deseos de las personas. Nadie, ningún ser humano tiene ese poder. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que nosotros tenemos es el libre mercado. En otras palabras, el libre mercado a través del sistema de precios y por lo tanto de nuestras ganancias o de nuestras pérdidas, nos indica si la manera como cada persona está asignando sus recursos es una manera correcta o incorrecta. Es decir, correcta si está respondiendo a las necesidades de las personas, incorrecta si no lo está haciendo. ¿Qué es lo que sucede con el Estado? Como el Estado se financia de manera coactiva, es decir, a través de los impuestos, y a través de otros mecanismos que terminan siendo coactivos, como por ejemplo la emisión de dinero, que es, digamos, el mecanismo inflacionario, o a través de préstamos, pero préstamos que al final van a ser pagados con impuestos o con inflación, etcétera. Entonces, al final, digamos, los mecanismos de financiación del Estado todos son coactivos, llamémoslos en general impuestos, para no confundirnos ahora. Como el Estado se financia de manera coactiva, fíjense ustedes esto, es que el servicio que presta el Estado es independiente de los ingresos. Sí, no importa qué tan mal, qué tan bien o qué tan lo que sea que preste el Estado su servicio, al final el Estado va a obtener los recursos. Es más, entre peor preste el Estado un servicio, más justificación va a tener para qué? Para cobrar más impuestos. Entre peor haga su trabajo la policía, más justificación va a tener el Estado para decir, necesitamos más policías, necesitamos más recursos en la policía, y lo mismo en el ejército. Es decir, lastimosamente, fíjense, aquí no estamos discutiendo la buena o mala fe de los policías o de los militares. Aquí no se está discutiendo eso. Pues la gente dice, no es que hay militares malos, no es que hay militares buenos, hay militares que sí quieren proteger, hay militares... Ese no es el punto. El punto es que la institucionalidad misma, es decir, una institución que no se financia, digamos, a través de tener clientes, sino que se financia a través de tener súbditos a los que se les cobra impuestos, es imposible que esa institución asigne recursos de manera correcta. Y por ello es que en último término es imposible que, por ejemplo, el ejército proteja eficientemente a la población. ¿Por qué? Porque al final el ejército no sabe las verdaderas necesidades de seguridad de las personas y no puede, por lo tanto, responder a ellas. Adicionalmente, como no tiene la limitación de los recursos, sino que
puede al final obtener los que quiera, pues tampoco van a tener interés en hacer un uso eficiente de esos recursos, ¿no? Entonces, por todas esas razones, fíjense ustedes, el problema no es, claro que tiene que haber fuerzas de seguridad. Lo que pasa es que esas fuerzas de seguridad no serían un monopolio del Estado, sino que sería privado. Es decir, en un mundo libre habrían empresas de seguridad que nos brindarían seguridad y que nosotros las contrataríamos. Y habrían muchos estilos de fuerzas de seguridad. Habrían fuerzas de seguridad para proteger barrios. Son una de las necesidades de seguridad de los barrios y otras son las necesidades de seguridad, por ejemplo, de una empresa, ¿no? O de otro estilo de cosas. No es lo mismo las necesidades de seguridad que tienen las distintas personas, ¿no? Entonces, y además de ser un mundo libre, habría toda una serie de incentivos también para que nosotros nos protegiéramos a nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había toda una, digamos, así como no, hay una enorme diversidad de oferta, por ejemplo, en los zapatos, ¿no? Zapatos deportivos, repito, ¿no? Zapatos elegantes, zapatos de este estilo, zapatos de otro estilo, y todo lo que nosotros nos imaginamos en estilos de zapatos, pues asimismo en un mundo libre habría una pluralidad de ofertas de seguridad. Y eso lo que garantizaría, esa gigantesca oferta de servicios de seguridad, es que ninguno pueda tener ese monopolio y por lo tanto que ninguno pueda intentar controlar a los demás e imponer, digamos, su voluntad. Sí, lo que nos garantiza a nosotros que haya libertad es que precisamente que no haya nadie que imponga su poder. Y eso es lo que garantiza un sistema libre donde ninguna empresa o ninguna persona puede tener esa posición donde obliga y domina a los demás. Precisamente porque siempre es posible fundar una nueva empresa y organizarnos para, digámoslo así, si alguien nos quiere atacar, pues defendernos de ella, ¿no? De esa persona o de esa organización. Entonces, en un mundo libre, eso es lo que ocurriría. ¿Qué le ocurriría? Que la seguridad, como cualquier bien y servicio, se produciría en libertad, básicamente, ¿no? No sé si de pronto con esto te aclaro un poco. Obviamente, esto habría que desarrollarlo. Hay mucha gente que ha estudiado este tema, digamos, de qué manera institucionalmente se podrían dar estas empresas de seguridad, digamos, qué tipo de empresas habría, las distintas funciones que cumplirían. Bueno, hay una serie de estudios que se han hecho sobre esto, pero digamos en términos generales, básicamente es eso. Es decir, así como en un país comunista es imposible imaginarse que los zapatos se produzcan en libertad, pues de la misma manera hoy en día a nosotros nos parece que es imposible que se pudiera libertad en libertad. Y sin embargo, es posible producir seguridad en libertad, ¿no? Simplemente algo que no se permite, pero se podría hacer. Sí, escapismo. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Hola, profe. Buenas Profe, noches. pues más allá de una pregunta, perdón que estoy en la calle, más allá de una pregunta se me ocurre un planteamiento. Debido a que no hay forma de limitar la acción del Estado, ¿habría, digamos, algún tipo de recurso para controlar la actividad que realizan los funcionarios, entre comillas, públicos, dentro del gobierno? Porque se me ocurría a mí hacer lo mismo que hacen en China, pero a la inversa. O sea, si a los ciudadanos chinos el Estado les da un crédito y les quita un crédito según su comportamiento, según su conducta, no habría una forma de implementar un tipo de regulación a los funcionarios para que obedecieran justamente, digamos, el mandato más allá de popular de lo que les corresponde. Es decir, evitar justamente todo este tema de la corrupción y, digamos, el, entre comillas, libertinaje que tienen ellos estando allá y haciendo pues lo que a ellos les interesa, que es justamente buscar su tajada. Se me ocurrió a mí esa idea y también se me ocurría, recordando una clase que usted nos dio cuando hablaba de los dos cónsules, los dos tiranos en Roma, que la idea era justamente limitar el poder y que uno no dejara gobernar al otro, pero que en la práctica lo que sucedía era lo contrario. No hay una forma de colocar al Estado en competencia frente a otro Estado y que de esta manera ambos se regulen y generen que el otro sea, más allá de torpe, quizás menos acaparador, pues justamente de los recursos y de la regulación pues de la vida política, la vida social, la vida de los individuos de una comunidad. No habría una forma de colocar dos estados en contradicción, dos estados colombianos, a que compitieran entre ellos para brindarles un mejor derecho, entre comillas, una mejor salud y una mejor seguridad
entre tantas otras cosas que dice brindar el Estado? A ver, Pérez Rivera, empecemos, digamos, por partes. Lo voy a responder a su pregunta en tres partes. Primera parte o primer aspecto. Fíjese usted, ¿quién establece las reglas? ¿Quién va a evaluar la aplicación de esas reglas? Si respondemos nosotros, el Estado, entonces es el Estado controlándose a sí mismo. O sea, ahí no hay posibilidad de hacer nada, porque entonces al final es el Estado quien decide o no controlar o no controlar. Y entonces empezamos en todas las discusiones que se dan. Fíjense ustedes, por ejemplo, que la Contraloría hace una investigación con el tema de Hidroituango. Entonces, los críticos de la Contraloría dicen que la Contraloría está haciendo eso para perjudicar a Sergio Fajardo, que es candidato presidencial. Entonces, que realmente no es un motivo de verdad de controlar, sino de impedir que Sergio Fajardo sea candidato. Lo cual suena bastante razonable. Pero si está controlando o no está controlando. O sea, empieza uno ahí que eso al final nunca se sabe nada. ¿Sí me explico? Porque es un puro ejercicio, digamos, y si la Contraloría no investiga eso, entonces estaría diciendo por qué no investigó ahí. Entonces eso cuando es el Estado y ante sí mismo, etcétera, tal. Bueno, entonces primero es, no se puede limitar, ¿por qué? Porque ¿quién establece las reglas? El Estado. ¿Quién interpreta las reglas? El Estado. ¿Quién castiga? El Estado. Entonces no nos estamos saliendo, digamos, del sistema. Primera cosa. Segunda parte, y es lo siguiente. Te dice, no podríamos nosotros poner dos estados que se limiten mutuamente. Bueno, todo lo que estás diciendo es tratando de simular un mercado libre, pero sin mercado. Precisamente esa limitación mutua es lo que permite la libertad. Entonces, ¿para qué nos inventamos dos estados, ¿no? Que se están limitando ellos al uno mutuamente, cuando la realidad y lo que nosotros necesitamos es pues que haya libertad. ¿Para qué necesitamos estado? No, que hayan diversidad de empresas ofreciendo los distintos servicios que las personas necesitan y que mutuamente se están limitando. Y que ninguno tiene el poder de definir las reglas. Ese es el punto, ninguno tiene el monopolio del derecho. Entonces, cuando nosotros tenemos una sociedad así, tenemos una sociedad donde hay limitación. Y donde si algún ser humano o una organización humana quiere violar los derechos de otra, y eso siempre va a haber gente que va a querer hacer eso. Es decir, siempre va a haber gente que va a preferir robar a otros, esclavizar a otros, matar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a haber gente que va a querer hacer eso. Los demás vamos a poder defendernos de ellos. Fíjense que el mundo que nosotros como libertarios nos imaginamos, yo repito esto mucho y espero que no sea aburrido para ustedes, pero me parece importante. Nosotros no nos estamos imaginando una utopía en la que desaparecen los crímenes y la maldad humana y donde los hombres dejan de robar y los hombres dejan de violar y los hombres dejan de esclavizar. Nada de esto. Pero es donde sí nos estamos imaginando que todas esas acciones podemos nosotros defendernos de ellas. Si el Estado decide hoy esclavizar, no hay defensa alguna. Estamos indefensos ante el Estado. Fíjense ustedes, por ejemplo, para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando, todos estamos nosotros muy preocupados de que Petro pueda ganar la presidencia. Todos estamos muy preocupados por ello. Pero el problema en estricto sentido no es Petro. El problema es todo el poder que tiene el Estado colombiano en manos de Petro. Entonces, si es malo que el presidente haya puesto un salario mínimo del 10%, porque no respeta la libertad, pues es peor aún que Petro quiera un aumento del 19%. Pero el problema, ¿cuál está? ¿En el aumento del 10%? ¿En el aumento del 19%? No, en que el presidente tenga ese poder. El problema es que el presidente tiene el poder para definir el salario mínimo y no debería tenerlo porque nadie debe tener ese poder. O sea, lo que tenemos que entender nosotros como libertarios es que nuestro objetivo es eliminar los poderes del Estado y algunos queremos eliminar al Estado mismo y no simplemente que el Estado tenga unos poderes pequeñiticos. Entonces, fíjense usted, esa limitación mutua de la que nosotros estamos hablando es una limitación que la única realidad de limitación puede haber es en el derecho natural o en el orden natural de los hombres, donde no hay una organización que detente esos monopolios. Porque una vez detente esos monopolios, no hay quien lo limite. Entonces, viene otra cosa adicional que se me ocurre acá decirle, y es lo siguiente. Fíjese usted, le voy a decir dos cosas más, y perdone que me haya alargado, pero creo que es importante el tema también que plantea Escapismo y que tiene que ver con lo que estaba diciendo Ernesto. Y es lo siguiente. Supongan ustedes, miren, les voy a proponer el siguiente sistema. Hagamos esta reforma. Que digamos, en Colombia viene la elección presidencial y hoy en día, cuando hay, digamos, el segundo candidato más votado en la elección presidencial,
ya sea el segundo que queda en la segunda vuelta o el segundo más votado, tiene, digamos, automáticamente un puesto en el Senado, ¿no? Se le otorga pues un puesto al Senado, ¿no? Y a su fórmula vicepresidencial una curul en la Cámara de Representantes. Eso es lo que define la Constitución. Yo les propongo hacer, digamos, la siguiente modificación digamos, ¿cómo se puede decir? Digamos, dentro del esquema que estaba proponiendo Escapil. Y es, hagamos esto. Que el que queda de segundo no va a ir al Senado, sino que el que queda en el segundo va a quedar elegido de procurador. Y vamos a hacer otra reforma, que el procurador no solamente tenga las funciones que tiene la Procuraduría hoy en día, sino que también tenga las funciones de la Contraloría. En otras palabras, que el partido de oposición y que el principal político de oposición sea el encargado de fiscalizar, ¿no?, a quienes quedan en el gobierno. Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo, es como si Duque hubiera ganado y quien va a fiscalizar a Duque fuera Petro. Miren ustedes que en los últimos 4 años hubiera sido así. Es decir, quien va a hacer todas las investigaciones, quien va a ver qué hacen con la plata, qué hacen con el poder, qué hacen todo, sea su principal opositor. En este caso, Petro. A primera vista, la cosa puede sonar, eso limitaría mucho el poder del Estado. Esa reforma sería una reforma muy buena, porque eso sí los limitaría de verdad. Y sabemos nosotros que quienes están controlando el Estado son sus opositores y por lo tanto la cosa va a funcionar mejor. Y vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer que el odio de Petro por el uribismo es tal, es un odio tan, tan grande que en efecto Petro se dedica a estorbarle el camino al uribismo y no los deja hacer ninguna injusticia y ningún abuso de poder. Pero ¿y 4 años después? ¿Qué pasa si el que queda de segundo ya no odia tanto al que quedó de presidente y a su gobierno y ve como más conveniente más bien aliarse con ellos? Es decir, la institucionalidad misma que usted diseña, usted se puede inventar lo que quiera, pero al final, si esa institución que es el Estado detenta el monopolio absoluto, pues al final la gente que hace parte del Estado, al final le va a convenir más que unirse para explotar al resto. O sea, tarde que temprano eso va a ocurrir porque es más beneficioso. De pronto el odio de Petro no lo dejaría ver esta posibilidad, pero vendrá otro que sí. Ahora, yo considero que Petro es tan inteligente, como todos estos políticos, que al final también se aliaría sin ningún problema, ¿no? No en vano, fíjense que Petro recibió o está recibiendo en su coalición un montón de políticos que en cualquier otra circunstancia, incluso en el pasado, fueron enemigos suyos. Usted menciona, por ejemplo, ustedes no sé si se acuerdan de las cosas que Piedad Córdoba dijo de Petro. Ahorita son aliados otra vez. Las cosas que Roy Barreras o que Benedetti, y ahorita dónde están. Y así sencillamente, pues los políticos hacen eso, ¿no? Entonces, fíjense que los políticos no tienen ningún problema de hacer las coaliciones que sea que haya que hacer con tal de tener el poder. Entonces, al final lo que guía la acción de los políticos es el deseo de poder. Y en eso se ponen de acuerdo para explotarnos al resto que no tenemos poder. Entonces, por eso es imposible diseñar ninguna institución política que al final cumpla ese objetivo. O sea, yo en esto quiero ser lo más claro. Es imposible limitar el poder del Estado. Cada vez que intentemos limitar el poder del Estado vamos a fracasar. Y por eso la única alternativa posible es la eliminación del Estado, que es el propósito, digamos, de ciertos libertarios. Ahora, aquellos libertarios que todavía no logramos convencer de esta enorme incoherencia, a saber que queremos defender la propiedad de nuestras libertades y creamos una institución que se fundamenta en el irrespeto de esas libertades y de la propiedad. Si todavía no logramos que vean esa incoherencia conceptual e histórica, pues no hay ningún problema. Podemos estar juntos en el 99% de las cosas, porque evidentemente nosotros vamos a ir desmontando al Estado de a poquitos y vamos a irle quitando poder de a poquitos. Y cuando lleguemos allá a ese estado mínimo, donde todos estaremos, incluso los que somos anarquistas, muy felices de estar en ese estado mínimo, pues por allá, digamos, bueno, ustedes llegan hasta aquí, nosotros seguimos. Ustedes ya quedaron contentos, nosotros todavía no. Pero imagínense cuánto falta para eso. Entonces, por ahora, por eso es que esas dos vertientes del libertarismo, si bien es cierto que tenemos una diferencia fundamental, en la práctica estamos juntos. Porque lo que tenemos que hacer es, el Estado tiene tanto poder que en el 99% del poder que quita el Estado estamos de acuerdo. Y solamente hay un 1% en el que no estamos de acuerdo, pero ese 1% pues es tan pequeño y está todavía tan lejos de quitárselo que no tenemos ningún problema en trabajar juntos. Y finalmente, ahí viene ya yo creo que la parte más importante. Claro que se puede, entre comillas, limitar el poder del Estado,
Pero el poder del Estado no se limita institucionalmente, es decir, a través de una institución jurídica, que uno se invente, una reforma constitucional, una ley, etcétera, cosas de ese estilo, sino que se limita a través de la opinión pública, ¿ya? La razón por la cual, digamos, en los años 50, en Estados Unidos, hubiera sido imposible las cuarentenas que estamos viviendo hoy en día, era porque la opinión pública no lo hubiera aceptado. La razón por la cual el Estado hoy ejerce estos poderes tan extraordinarios, ¿no? Tan abusivos, es porque la opinión pública se lo permite. Si la opinión pública cree al final que el Estado está justificado en ejercer estos poderes. Por lo tanto, en la medida en que nosotros como libertarios vayamos modificando la opinión pública, ese es nuestro sueño, que a través de la educación logremos nosotros persuadir más y más personas, y esperamos nosotros que en la medida en que el Estado abuse más y abuse más de su poder, más personas se interesen por la libertad y en defenderla y en irse persuadiendo estas ideas. En esa medida que la opinión pública se vaya modificando, en esa misma medida iremos nosotros limitando lo que los políticos se atreven a hacer. Entonces, la verdadera limitación al poder es la opinión pública, y en la medida en que nosotros vayamos ganando la opinión pública, iremos disminuyendo el Estado. Lo importante es que aquellos que quieren modificar esa opinión pública, que quieren, digamos, ser líderes en ese proceso educativo, tengamos claro que no debemos detenernos hasta haber eliminado el Estado, al menos eso creo yo. ¿Sí me explico? Es decir, el punto es que aquellos nosotros que vamos, digamos, a la vanguardia del movimiento intelectual que quiere convencer a los demás, sepamos que no debemos detenernos hasta qué, hasta que no hayamos eliminado el Estado. De la misma manera que la gente de izquierda, por ejemplo, ellos van de a poquitos, pero siempre avanza porque la vanguardia tiene claro lo que quiere hacer. Entonces ellos quieren, por ejemplo, que el Estado controle completamente toda la producción energética. Bueno, ellos van de a poquito. No, hay que eliminar el petróleo en 20 años. No, hay que eliminar esto. Ellos nunca cesan. Ellos van ganando y van ganando y van ganando hasta que van a conseguir lo que ellos quieren, que el Estado controle completamente y absolutamente la producción de energía. O, por ejemplo, es evidente que una de las cosas con las que sueñan los estatistas, la gente izquierda y los poderosos, es que nosotros perdamos la posibilidad de tener medios privados de transporte. Es decir, al final lo que quieren es que todos nosotros nos movilicemos única y exclusivamente a través de medios públicos de transporte, es decir, que se acabe el carro, digamos, la propiedad privada sobre el carro, y que solamente nos podamos transportar en buses o en taxis o en metros o cosas de ese estilo, y por lo tanto que nuestra movilización esté completamente a disposición de los poderosos. Incluso ya durante esta etapa de la pandemia, si uno quería ir de una ciudad a otra, tenía que pedirle permiso al Estado, es decir, ya ellos ensayaron ese control. Entonces fíjense ustedes que ellos nunca cesan, ellos van avanzando y avanzando y avanzando, entonces limitan y limitan la posibilidad de tener carros. Una forma de limitarlo es solamente carros eléctricos, son más costosos, permiten recorridos de menos distancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué? A la gasolina, que da mucho más libertad. Y así sucesivamente, todos digamos, las cosas que ellos consiguen es para limitar, 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 pero la gente que está en la vanguardia sabe para dónde van y no se detienen. Bueno, en el movimiento libertario es exactamente lo mismo. La clave es que esa educación de la opinión pública, sepamos nosotros que no nos vamos a detener. Conseguimos esto, logramos eliminar este poder, digamos, eliminamos el poder del Estado de establecer un salario mínimo. Excelente, sigamos. Lo siguiente que vamos a eliminar y lo siguiente que vamos a eliminar. Y así hasta que eliminemos completamente el Estado. Esa es la única limitación posible que hay, es la limitación de la opinión pública. No hay otra. Y si la opinión pública, digamos, si nosotros fracasamos en ese intento, pues fracasaremos en nuestro intento de limitar al Estado y en últimas de eliminarlo. Y ese fue el fracaso de los liberales. Hay muchas razones por las que yo no puedo entrar aquí a entrar en detalle, pero lastimosamente muchos de los liberales clásicos creían, ¿no?, que el progreso humano era casi que automático. O sea, creían que tarde que temprano, digamos, la libertad se iba a imponer y que íbamos siempre a ir digamos, y siempre íbamos a progresar, porque además eso era lo que ellos estaban viviendo. Es decir, cuando ellos veían su historia, lo único que veían era un continuo progreso, continuo enriquecimiento, una continua mejoría de la situación humana. Entonces ellos les hacía creer, mire, el triunfo de la libertad es simplemente inminente, ¿no? Cuando la realidad humana, pues no es así. En la realidad humana hay normalmente retrocesos
que es lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Ese continuo progreso que se experimentó durante varios siglos. Nosotros ahorita estamos empezando a comenzar un claro periodo de declive y donde probablemente nuestra generación ya está viviendo en términos relativos peor que la de nuestros padres, y muy probablemente la de nuestros hijos, si las cosas van como van a vivir en unas peores condiciones que las de nosotros. Y de hecho, la nueva religión del mundo, que es el ambientalismo, le está enseñando a la gente que eso es una virtud. Es decir, vivir cada vez en viviendas más pequeñas, con menos comodidades y con más limitaciones, es decir, ser más pobres, se está presentando como algo bueno y virtuoso, y el querer prosperar, el querer vivir cada vez mejor, el querer que la sociedad sea más rica, se está viendo como algo malo, ¿no? Entonces, la nueva virtud de la pobreza es una forma, pues, como el Estado quiere asegurar su poder y su dominación, y para ello se está utilizando el ambientalismo como nueva religión planetaria, ¿no? Al menos en Occidente. Pues entonces no sé si, digamos, hablé de más y eché un carretazo muy grande, pero espero pues que esto le dé una idea escapismo. Sí, profe, pues ahí cuando iba en la mitad, pues me di cuenta, digamos, del error propio del conceptual de la idea, pues, de tratar de limitar el Estado con otro Estado, ¿no? Porque no había visto, pues, ese punto ahí en común donde, pues, va a pasar lo mismo siempre, o sea, y es que justamente es lo que pasa, hay como una especie de teatro donde todos son enemigos, pero lo que vemos realmente del bipartidismo al multipartidismo en la democracia colombiana y las demás democracias, eh, digamos, del mundo occidental, es, lo que hacen es simplemente ir cambiando de bandos, se vuelven a reconfigurar. Las ideologías son simplemente ideologías que se usan como banderas, pero ya en el momento de la práctica y de la acción, pues lo que sucede es otra cosa. Pues creo yo que la única manera es como pues, hacer presión, hay que presionar hacia afuera y hacia adentro esos organismos para que más allá que exploten y dejen de funcionar, pues poder recobrar las libertades, ¿no? Ellos no van a querer dejar de cobrar impuestos en ningún momento, y creo que eso que usted mencionaba en algún punto es lo más necesario. De cuando acá pagar impuestos está bien y de cuando acá que el Estado a uno le regrese o le dé, digamos, una retribución monetaria a esos ingresos propios, que no se los cobre, es algo malo, ¿no? Y es que es algo que ha venido pasando. Y yo creo que también pasa lo mismo con el tema de las pensiones y el de la salud y la educación, que es justamente donde, digamos, los cimientos del Estado moderno. Desde la Segunda Guerra Mundial acá lo único que ha hecho es el Estado, no solo el Estado colombiano, todos los estados, ha sido crecer, crecer, crecer. Pues vamos justamente hacia lo que usted dice. Yo creo que los totalitarismos están a la vuelta de la esquina y pues hoy como toda generación hay que seguir defendiendo pues más allá de la idea de la libertad, la libertad misma de las personas, mi libertad, su libertad, la libertad de la comunidad política. Correcto, correcto. Así es. Ese, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con su conclusión, porque, repito, es lo que nos ha enseñado la historia. O sea, si nosotros podemos hacer un estudio a través de la historia de ver las distintas instituciones que se han diseñado para intentar limitar el poder, cómo todas ellas han fracasado, y teóricamente nos encontramos con lo mismo. La tendencia de los que tienen poder es aumentarlo, ¿no? Y aumentarlo continuamente. Entonces van paso a paso ganando más y más y más poder, y es lo que intentan hacer. Por eso la solución, creo yo, no es limitar el poder, que era el proyecto del liberalismo clásico, sino eliminarlo. Es decir, digamos, abiertamente decir que todo ejercicio del poder es siempre, digamos, criminal. Y lo que está justificado es usar la fuerza, ¿para qué? Para hacer valer el derecho natural. Es el único caso. Es decir, por eso, desde el punto de vista del proyecto político que tenemos nosotros los libertarios, es clave el axioma de la no agresión. ¿Ya? Ese es, digamos, el punto de partida del libertarismo, del proyecto político del libertarismo. Es el axioma de la no agresión. Solamente se está justificado en el uso de la fuerza, cuando ¿qué? Cuando esa fuerza sirve o para defendernos de
aquellas agresiones contra la persona o su propiedad o para restablecer el derecho luego de que esa agresión se ha cometido. De resto, el uso de la fuerza está justificado, está injustificado, y todos esos usos injustificados vamos a llamarlo poder, ¿no? Y autoridades políticas. Y la peor de esas autoridades políticas es, sin lugar a dudas, el Estado moderno, que ha sido, digamos, llamémoslo de esta manera, la autoridad política que ha tenido una pretensión más absoluta en el ejercicio del poder. Y no en vano, quien es el responsable de la mayor cantidad de muertes y de crímenes en la historia de la humanidad son los estados modernos. Es decir, ¿quién ha matado más que, digamos, la Unión Soviética de Stalin o la China de Mao? Sí, eso o sea, los números de asesinatos, ¿no? Los millones, las decenas de millones, o sea, por ejemplo, en China es que ni siquiera se sabe si Mao mató 50, 60 o más de 100 millones de personas. Usted sabe lo que es matar 100 millones de personas. Eso es una cosa que es que no podemos concebir nosotros ese número, ¿no? No solamente eso, es que no podemos ni siquiera al final estar seguros de poder contar todas las personas que el Estado mató, ¿no? Ante este tipo de crímenes, ¿no? Que cometen los estados, pues los crímenes de las bandas de asaltantes y de criminales que nosotros conocemos palidecen. Y vemos nosotros que defendernos de un grupo de asaltantes y una banda criminal no resulta tan difícil. En cambio, y no resultaría imposible defendernos de los criminales comunes, es algo que podríamos hacer. En cambio, defendernos del Estado es imposible. De hecho, el Estado no solamente no quedamos indefensos ante él, sino que el Estado nos dificulta y nos obstaculiza, sino es que nos impide defendernos de las bandas de los criminales, de las bandas criminales. Entonces, eso es muy importante. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Hoy no hubo tantas preguntas en relación con el tema de los derechos y derechos. Yo pensé que iba a haber más porque hubo una clase en la que sin hablar de este tema se presentó mucho el tema pues de los derechos y derechos pero veo que de todos modos pues quedó muy claro, me parece, o espero yo que, y está bien estas preguntas, todas las preguntas que hemos hecho son muy importantes y me alegra poder hablar de ello, pero pues también me alegra saber que como que sobre el tema no hubo, porque significa que quedó claro pues el tema de la diferencia entre los derechos y los derechos y cómo pues hoy en día es algo que desgraciadamente, utilizando un lenguaje, llamémoslo de esta manera, un lenguaje que es bueno, que es el mensaje, que es el lenguaje de los derechos, se intenta disfrazar una realidad muy peligrosa, que es la legitimación simplemente de la ley del más fuerte. Si yo tengo el poder para imponer mis deseos, le llamo derechos. Y entonces quedó, digamos, se le limpió la cara pues al abuso, ¿no? Y ya entonces no es un abuso, sino que es algo justo. Y eso se le llama, de hecho, justicia social. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario, o alguien quiera decir algo. Para agradecerle a usted. No, no, para mí es un gusto estar aquí, y más bien yo les agradezco a ustedes pues que se conecten a estas horas tan tardes a escuchar estos temas, pues que a veces no es fácil oírlos, porque pues tampoco es que esto sea entretenido y divertido, ¿no? Está uno aprendiendo y hablando de unos temas que de pronto son obviamente pesados. Sí, Antonio. No, que harían un cúmulo de preguntas, pero pues mejor dicho, eso tendríamos que durar como 3 días seguidos. Y de todos Pero modos, no, no, sí. no. Y Ernesto, te invito de todos modos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook están, digamos, prácticamente todas las clases que hemos dado. Digamos, hay en este momento una confusión en algunos títulos, pero ahorita en diciembre voy a corregir todo para que ya quede todo bien organizado, pero igual está montado prácticamente todas las clases que hemos dictado. Así que también pues ahí te invito pues a que visites nuestra página en YouTube de Academia Libertaria o de Facebook, donde vas a encontrar pues estos videos donde pues hablamos del principio, y pues te invitamos en enero también a seguir pues asistiendo a nuestras clases de los lunes y de los jueves, ¿no? Y Hágale, ahorita, profesor, muchísimas gracias, muchísimas no, gracias. En realidad, hoy pues logré despejar una cantidad de preguntas y de cuestiones y no, 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 magistral su intervención. Muchas gracias. me alegra mucho que le haya servido a Ernesto, y como le digo, está invitado, y no sé si ya hace parte de nuestro grupo de WhatsApp para que reciba como la notificación de las clases, del enlace pues para entrar a todo. Ahí cualquier cosa le dice a Andrés Rodríguez, que está ahí conectado, a través de él, si no está en el grupo de WhatsApp, para que lo incluya. Él me ha ayudado, muchas gracias.
Ah, ok, ok, Ernesto, qué gusto haberlo tenido. Y ahorita pues le damos la palabra a Antonio, que va a hacer una pregunta. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Bien, bien? Muy bien, muy bien. Profe, de pronto una cosa, digamos, no sé si también sirva como eso, más bien es como en términos de comunicación. Cuando usted dice que, por ejemplo, Mao, los crímenes de Mao y bueno, en general, como la estructura política es la que comete el crimen, ¿sí? Sí. También nosotros lo vimos en los estados premodernos, o sea, las unidades políticas premodernas, o sea, preestatales del concepto de estado moderno, o sea, que aunque no tuviesen el monopolio jurídico, también cometían atropellos, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿no Sí. sería más efectivo nosotros, más que nombrar Estado, 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 decir unidades políticas, o sea, la unidad política, independientemente sea una figura estatal moderna o sea una figura preestatal? Porque, por ejemplo, Carlomagno se bajó a 300, ahorita no me acuerdo si Sagones o no me acuerdo qué comunidad germana, y se bajó 3.000 personas a cuchillo. Y entonces también sería, aunque no era la figura del Estado moderno que imperaba en ese momento, igual quedaba a merced de, digamos, las decisiones políticas de unos frente a otros. Entonces me parece que, porque es que, digamos, y ese es el punto que la gente a veces en comunicación queda como compleja porque dice, no, pero es que lo de Mao, eso, digamos, no lo asocian como Estado, sino dicen, ah, no, pero esto fue una dinastía, una monarquía, como que la gente cuando se le dice palabra Estado asocia república o asocia como la visión occidental y no el concepto de unidad política, independientemente de su característica particular, cultural, religiosa, bueno, etcétera, etcétera. O sea, como generalizar ese nombre más a sociedad política, unidad política, que a Estado. Me parece que con Estado la gente, o sea, digamos, Terminamos. interpreta unas y asocia a otras. En cambio, con unidad política va todas incluidas. Sí, tiene usted toda la razón, tiene usted toda la razón. Y yo por eso a mí me gusta hablar es, digamos, el término general que yo utilizaría sería autoridad política. En otras palabras, yo distingo dos significados fundamentales de Estado, dos significados distintos, relacionados, pero distintos. En un sentido, Estado significa simplemente autoridad política, ¿no? Y en ese sentido podríamos hablar de Estado, digamos, los distintos tipos de Estado. Entonces hablamos, por ejemplo, la polis griega. Ese es un tipo de autoridad política que hubo y lo llamaríamos un Estado. De hecho, hay gente que la llama las ciudades-Estado, ¿no? O, por ejemplo, los imperios orientales del mundo antiguo, ¿no? El imperio babilónico o, bueno, el imperio egipcio, etcétera. Y eso serían otro tipo, digamos, de Estado, de autoridad política, ¿ya? Ese sería como el primer significado de Estado. El segundo significado, que es un Estado más preciso y que de hecho corresponde desde el punto de vista histórico con sus orígenes, Estado en el sentido de un tipo de autoridad política, que fue el tipo de autoridad política que se forma en la Edad Media y que precisamente, digamos, al final de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna lo hemos formado, que es el Estado europeo. Digamos, es una forma de autoridad política que surge en Europa Occidental y que a partir de ahí se extendió en todo el mundo y que hoy domina el mundo. Es decir, hoy el mundo está dominado en principio por estados. Esa forma de autoridad política es un invento y un desarrollo de Europa Occidental, ¿ya? Entonces, tenemos dos significados de Estado. Un significado que sería simplemente Estado como sinónimo de autoridad política y un significado específico que es esa forma de autoridad política que surgió, ¿no? Y que se consolidó más o menos entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI en Europa Occidental. Y a eso también lo podemos llamar Estado, ¿ya? Y siempre uno tiene que distinguir en los dos sentidos. Entonces, usted tiene razón en que yo hablo de Estado, digamos normalmente, pero habría que hablar en general de autoridad política, porque quienes cometen estos crímenes, digamos sin parangón, son las autoridades políticas. Una de esas formas sería el Estado moderno, ¿no? Pero hay muchas formas de autoridad política y llamo yo autoridad política es a todo ejercicio institucional de la fuerza que no, digamos, que sobrepasa el axioma de la no agresión. Es decir, todo ejercicio institucional de la fuerza que sobrepasa, o sea, que está por fuera de los límites del axioma de la no agresión, lo llamo yo autoridad política. ¿Por qué? Porque de esa manera es como yo distingo el ejercicio de la fuerza o el ejercicio de poder institucional, ¿no? De el ejercicio de poder de los criminales.
¿Sí me explico? En otras palabras, Como recuerden ustedes, yo he contado la anécdota que cuenta San Agustín en la Ciudad de Dios, donde San Agustín nos cuenta pues que hubo un pirata que capturó a Alejandro Magno, ¿no? Y Alejandro Magno, perdón, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? A ver, vamos a ver, ¿quién será el que tiene ahí el micrófono abierto? A ver, ok. Entonces cuenta San Agustín, pues que Alejandro Magno va y le dice a este pirata, y le dice, hombre, señor pirata, usted se ha dado cuenta como usted tiene desordenado el mundo, lo tiene turbado, lo tiene de afectado. Y el pirata le contestó a Alejandro Magno, le dijo, ¿y te has dado cuenta tú cómo tienes el mundo entero de turbado y de afectado? Pero claro, como yo mis piraterías las hago con un barquito, a mí me llaman pirata y me llaman ladrón. Pero tú, como tú cometes tus crímenes, ¿no? Y tu rapiña con grandes ejércitos, te llaman rey, ¿no? Pero al final, digamos, la realidad es la misma, que es el uso del poder por fuera de la acción de la no agresión. Entonces, nadie discute que evidentemente un criminal o una banda de asaltantes, pues no está legitimada a utilizar ese poder. Todos vemos claramente el crimen. Pero a veces ese ejercicio de poder viene revestido de una legitimidad. Es decir, que es lo que yo llamo institucional. Hay como una justificación social. Cuando eso ocurre, ya no estamos simplemente ante una banda de asaltantes, aunque en la realidad son una banda de asaltantes, sino que estamos ante una autoridad política, ¿ya? Que, digamos, tendría la justificación, la legitimación social de ejercer ese poder por fuera de los límites que establece el axioma de la no agresión. Entonces, todo ejercicio institucional de la fuerza por fuera institucional del axioma de la no agresión lo vamos a llamar autoridad política. Y esa autoridad política puede ser más pequeñitica o puede ser más absoluta. La forma más absoluta que ha habido es el Estado moderno, que tiene una pretensión del monopolio de la fuerza, el monopolio del derecho y el monopolio de la financiación coactiva. Pero, por ejemplo, la República Romana, hablemos de la República Romana. ¿La República Romana era una autoridad política? Sí. ¿Tenía la República Romana el monopolio absoluto de la fuerza? No, no. En Roma no había fuerzas de policía. En Roma, en su origen, no había un ejército permanente. El ejército eran los ciudadanos mismos, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamaremos hoy en día una milicia. Cada ciudadano tendría derecho a armarse y cada ciudadano se defendía a sí mismo de los atacantes, y cuando se iba a un proceso judicial y había una sentencia a favor, cada ciudadano tenía la obligación de hacer valer la sentencia por sí mismo. O sea, uno iba ante un policía y le decía, señor policía, hágame valer eso. No, yo mismo tenía que armar un grupo para ir a hacer valer una sentencia. Es decir, la República Romana no tenía una pretensión del monopolio de la fuerza. ¿Tenía la República Romana la pretensión del monopolio del derecho? De ninguna manera. La República producía leyes en la Asamblea de Ciudadanos, sí, las producía, pero la República reconocía también, y de hecho era la principal fuente del derecho, la labor de la costumbre, en primera instancia, y en segundo lugar, y especialmente luego, la labor de los jurisconsultos, por ejemplo. Incluso la labor del pretor, para entrar en unos detalles, a través del edicto del pretor, era también un trabajo, normalmente era consuetudinario, es decir, había, digamos, cada nuevo pretor que se elegía cada año, normalmente iba haciendo cambios que respondían a las necesidades de acuerdo a las costumbres de las personas, iba flexibilizando el derecho, etcétera. Que ahorita pues no puedo entrar a explicar en detalle, digamos, cómo funcionaba el tema del pretor, pero evidentemente no hay una pretensión tampoco del monopolio del monopolio del derecho. Y el tema de la financiación coactiva, ese sí lo tenía. Es decir, el derecho a cobrar impuestos y especialmente el derecho a cobrar impuestos a los territorios conquistados. Es decir, la principal forma de financiación de la República fue las conquistas exteriores, al punto que, digamos, se volvió innecesario cobrar impuestos al comienzo internamente en Roma, y por eso los ciudadanos romanos no pagaban impuestos y la República se financiaba por medio de la fuerza a través de las conquistas externas. Entonces ve uno ahí, bueno, y hay otros poderes que tenía la República. Por ejemplo, uno de los poderes que tenía la República era el monopolio de la acuñación del dinero. Solamente, ¿no?, la ciudad de Roma, esa autoridad política, podía acuñar dinero. Entonces tenía un poder monopolístico respecto de él, acuñar dinero. Entonces había una serie de poderes que tenía, pero fíjense ustedes que no se asemejan a los poderes absolutos que pretende tener el Estado moderno. Y así sucesivamente nosotros podríamos distinguir estos ejercicios del poder institucionales que están por fuera del axioma de la no agresión. Y todo ello lo vamos a llamar nosotros autoridad política.
Ahora, las peores formas de la autoridad política, repito, son los crímenes, los peores, son los que ha cometido el Estado moderno. Por ejemplo, uno dice, Carlomagno cometió crímenes, sin lugar a dudas, pero usted compara las guerras de Carlomagno, la cantidad de soldados que tenía a su disposición, la cantidad de gente que mató Carlomagno injustamente, y los compara con Mao, y es incomparable. Sí, o sea, eso ahí no tiene, eso no tiene ahí comparación, ¿no? Por ejemplo, mucha gente, por ejemplo, la gente habla, por ejemplo, de la Inquisición, lo criminal e injusta que fue esta institución. ¿Y fue la Inquisición un tribunal injusto y criminal? Fue la Inquisición, sin lugar a dudas, un tribunal injusto y criminal. Y sin embargo, los crímenes de la Inquisición son nada cuando los comparamos con los crímenes, por ejemplo, del nazismo, ¿no? O sea, la Inquisición mató a un centenar de personas, ¿no? Los nazis mataron millones. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que, si bien es cierto, todas las autoridades políticas han sido criminales, siempre, y podemos encontrar sus crímenes y ver sus crímenes, ¿no? No se comparan o palidecen ante los crímenes que nosotros experimentamos en el siglo XX. Y no, y no puede ser de otra forma, porque el siglo XX es la apoteosis, pues, del Estado moderno. Apoteosis que al parecer se nos está olvidando y queremos volver a revivirla, lastimosamente. No sé si con eso, de pronto, con esta aclaración conceptual, Antonio, como que le queda claro qué es lo que yo quiero decir, y donde intento, partiendo de lo que usted está diciendo, que es totalmente verdadero, como hacer pues como la claridad de qué es lo que yo realmente pues quiero transmitir. Y en ese sentido, lo que yo estoy diciendo es que lo que nosotros tenemos que lograr entender es que el proyecto político libertario lo que quiere es eliminar toda autoridad política. No eliminar los crímenes, porque, repito, siempre va a haber gente que va a intentar cometer crímenes y siempre va a haber gente que va a tener éxito cometiéndolos. Desgraciadamente es el mundo en el que vivimos. Pero lo que sí podemos intentar hacer es que no exista una justificación institucional a la hora de cometer los crímenes. Eso sí es posible hacerlo. Entonces, no sé, Antonio, si quiere como decir algo más. Pues sí, una cosita, no sé si de pronto para más adelante o por interno o algo, en relación a la clase de hoy. Digamos, mucha gente, digamos, utiliza la palabra, digamos, yo siempre evoco que lo importante son los derechos naturales, ¿sí? Que al final nosotros nos anclamos en el derecho natural, porque, por ejemplo, mucha gente cuando está debatiendo con uno, pues la palabra por antonomasia es derechos humanos. El derecho humano, que el derecho humano, y pues cualquier derecho humano puede ser cualquier cosa al final. Simplemente dicen es derecho humano. Y ya como, o las generaciones del derecho, todo eso que ya habíamos hablado en varias oportunidades. Entonces uno dice, no, mire, es que al final el derecho humano es la instrumentalización política de una, digamos, la fuente o una de las fuentes históricas, más allá de cuánto aportó el derecho natural al concepto de los derechos humanos, que haya sido algunos elementos, claro, pero los otros son elementos políticos o elementos de instrumentalización del derecho con fines políticos para hacer, pues, intereses o consolidar X tipos de intereses. Pero que yo siempre les digo, dejemos de hablar de derechos humanos en términos de que eso no es lo que defendemos, sino que defendemos son derechos naturales, que realmente es la columna vertebral, porque lo otro es la instrumentalización del derecho o a cualquier cosa. No sé si esa estructura argumental estaría bien. Y la otra, digamos, para de pronto ampliarla, en la clase pasada del jueves, cuando pues también Escapismo hizo una pregunta interesante sobre lo de Napoleón y bueno, toda esa cuestión, y bueno, estamos hablando de los contractualistas y que la justificación contractualista era que había una especie de contrato social, pero que el contrato social se caía porque no había quien lo firmara, o sea, y que pues alguna vez tocamos el tema de que ese fundamento filosófico era el de Rousseau, el del famoso contrato social, ¿sí? Y que por eso había hecho como tanto daño el concepto pero que era una de las paticas frente a Hobbes, Locke y Rousseau, era ese aporte. Si es ese aporte o hay más aportes de Rousseau, o Rousseau fue importante fue por generar ese concepto de el contrato social y que ahí es donde se basa el argumento contractualista y esto para justificar el Estado. Ok, entonces vamos por parte, porque las preguntas que usted me está haciendo, pues hizo. Entonces, empecemos con el tema de la primera pregunta. O sea, en relación con el término de los derechos humanos,
digamos, nos pasa a nosotros lo mismo que nos ocurrió con el término liberal, ¿ya? Y es que el término liberal es un buen término, es un excelente término, es un bello término, y que ojalá y pudiéramos nosotros seguir diciendo que nosotros lo que somos es liberales. Ojalá, es decir, a mí me encantaría poder decir, mire, yo soy liberal, ¿no? Y nosotros defendemos el liberalismo. Desgraciadamente, el concepto liberal es hoy en día tan ambiguo, tiene tantos significados, y la mayoría de ellos son tan contrarios al verdadero y original liberalismo que se hizo necesario empezar a utilizar otro término, ¿ya? Que fue el libertario y libertarismo, ¿ya? Ojalá no hubiera habido necesidad de eso, pero hubo necesidad de eso. Y entonces nosotros hablamos de la tradición liberal, libertaria, y tenemos que estar continuamente haciendo, digamos, esa claridad, porque pues lastimosamente hoy en día se llama liberal a cualquier cosa y a las cosas más, digamos, diferentes y que puede uno haber. Entonces, digamos, en filosofía se llama liberal igual a Locke que a John Rawls. Y John Rawls no es un liberal. John Rawls, eso es la contrafigura del liberalismo, y sin embargo en filosofía política se le considera un liberal por unas razones que ahorita no voy a entrar a discutir cuáles son las razones que hay detrás de que se le considere a John Rawls liberal, pero entre otras cosas porque se considera que toda forma de contractualismo es por definición liberal, ¿no? Entonces, como John Rawls expone una cierta forma de contractualismo, es liberal, y ya está, ¿no? Listo. Pero bueno, nosotros jamás llamaríamos a Rawls liberal. De hecho, Rawls es un socialdemócrata, digamos, consumado. Muy bien. Entonces, así como a nosotros nos robaron el término liberal y tenemos que utilizar libertario, ¿no? Pues el concepto de derechos humanos es un concepto, digamos, que en su origen es bueno. Es decir, de hecho, repito, la declaración de la ONU en su comienzo y en general está utilizando un lenguaje naturalista, porque está diciendo, mire, hay unos derechos que tiene todo ser humano por el solo hecho de ser humano, que se le deben reconocer independientemente del Estado, que existen previamente al Estado, que están basados pues en el valor y en la dignidad de cada ser humano, y pues esos derechos naturales, que nosotros denominamos naturales, pues son los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no son otra cosa que los derechos naturales de los hombres. Y en ese sentido, el término derecho humano es un buen término. Desgraciadamente, cuando nosotros vemos lo que está declarado en esta declaración de la ONU y cómo se utiliza hoy el término, desgraciadamente hay una mezcolanza, porque hay por una parte el reconocimiento de unos derechos que son realmente los derechos naturales, los derechos humanos, pero se le está llamando derecho humano a cosas que no son derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la educación, derecho a la seguridad social, derecho, bueno, todas estas cosas que nosotros hoy vimos. Entonces ha habido, digamos, una apropiación de un término que en su origen pues es un buen término y describe lo que nosotros estamos diciendo. O sea, ¿cuáles son los derechos humanos? Pues los derechos naturales de los hombres, pero lastimosamente, por eso nos toca decir, mire, en estricto sentido, esos derechos humanos realmente no son humanos. Y entonces, para evitar una confusión, entonces hacemos énfasis en un término que gracias a Dios todavía no se lo han apropiado, que son los derechos naturales. O sea, hablar de derechos naturales del hombre es algo que es una expresión de la que no se apropiaron. ¿Ya? Pero los verdaderos derechos humanos no son otros que los derechos naturales de los hombres, ¿ya? Bueno, y aquellos derechos que establecemos respetando los derechos naturales. Es decir, los hombres tienen los derechos legítimos de los hombres, son los derechos naturales y los derechos que se establecen respetando los derechos naturales. Esos son, digamos, los derechos legítimos de todas las personas. Entonces, pues en ese sentido sí hay que hacer la claridad. Eso no tiene que explicar por qué lo que usted dice. O sea, al final el tema de los derechos humanos pues termina en lo que vimos nosotros, es una instrumentalización política y no un verdadero respeto de los derechos. Entre otras cosas, porque fíjense que al final, ¿no? Para que se le reconozcan uno de estos derechos humanos de los que se hablan ahí, pues hay que ser ciudadano de un Estado, ¿no? Que firma la declaración. Entonces, pues hay toda una serie, digamos, de problemas con esta declaración que vuelve y juega en la justificación filosófica y en, digamos, su idea general puede ser loable y digamos, fue una cosa que viene como consecuencia de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde la fuerza de las circunstancias nos obligó a reconocer que lastimosamente se está volviendo a olvidar que lo jurídico y lo legal no son sinónimos, que el hecho de que el Estado diga algo y ordene algo no lo hace justo, que las leyes pueden ser injustas.
Sí, que hay un criterio racional y previo a la legalidad de lo justo, ¿ya? Hoy en día uno ve a muchas personas que dicen, no, es que hay que obedecer al Estado y hacer esto en relación con las vacunas y obedecer todo, porque el Estado lo manda y es la ley. No, pues podrá ser la ley, pero si es una ley injusta, no merece obediencia alguna. Eso quedó muy claro después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vieron todos los horrores, por ejemplo, que hicieron los nazis, ¿no? Donde todos los horrores que se hicieron bajo el paraguas del sistema legal alemán y de acuerdo a las leyes. Y de hecho esa era la principal defensa de los nazis. Pues nosotros no hicimos nada ilegal. Las leyes nos permitían hacer eso y nosotros estábamos cumpliendo órdenes. ¿Por qué nos están juzgando si nosotros seguimos el derecho? Y la respuesta es ¿qué? Porque las leyes pueden ser injustas. Lo justo, lo jurídico y lo legal no son sinónimos. Esa distinción básica y fundamental se nos está olvidando, por una parte, y por otra parte, lastimosamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos al final, lo que termina siendo no es una declaración coherente de los derechos naturales de los hombres, sino una mezcla, un menjurje incoherente que se combinan unos derechos, que son los derechos naturales, con toda una serie de cosas que no son realmente derechos, sino como explica el profesor Farmandón, deseos o necesidades o cosas convenientes que se elevan a una condición de derecho y que lo que implica en últimas es que el Estado tiene más poder para poder cumplir con esas cosas. Es decir, lo que dice el profesor Farmandón, es deseable, digamos, que la gente tenga cada vez mejores ingresos. ¿Quién va a decir que eso es preferible a que no es preferible? Pues obvio que es preferible, pero de ahí a decir que el hecho de que sea preferible no lo convierte en un derecho, pues hay un abismo. Y ese es el problema pues con esa expresión. En relación con la primera cosa. Y la segunda pregunta que me hacías, ¿cuál es que fue, Antonio? La segunda pregunta es en relación con qué. Con el tema de Rousseau. Ah, ya, sí. A ver, repito. Hay dos maneras de criticar la noción de contrato social. Una manera es, digamos, cuando el contrato social se quiere tratar como una realidad histórica, ¿ya? Y esa es una manera, es decir, cuando yo digo, no, es que no existe un contrato, no hay de verdad un contrato y por lo tanto a mí eso no me obliga, eso es injusta. Esa es una manera de criticar, ¿ya? Y es una manera correcta de criticarlo y es una crítica que se ha hecho y que está justificada. Pero hay que entender, esto es muy importante entenderlo, que no todos los teóricos contractualistas, ¿no? Y de hecho la manera fundamental como se explica el contractualismo no es con la idea de un contrato histórico. De hecho, Hobbes, que es uno de los primeros teóricos del contractualismo, uno de los primeros teóricos contractualistas, la noción de contrato en Hobbes no es, él lo dice claramente, una realidad histórica, no tiene que ser necesariamente una realidad histórica, sino que lo que hay detrás es que este acuerdo, ¿no? Es un acuerdo racional, en otras palabras. Existe, dada lo que significa la razón, diría Hobbes, y las reglas de la razón y las leyes de la razón, la expectativa de que todo agente racional estaría de acuerdo con ello, ¿no? Con aquello que se está acordando ahí. Es decir, se trata de un acuerdo racional que nosotros podemos suponer que todo agente racional estaría de acuerdo con ello. Y por eso es justificable y por eso sería legítimo, ¿no? Y en ese sentido, esta noción de contrato no es una noción de contrato social histórica, sino llamaríamos nosotros que es una noción de contrato social trascendental, es decir, la noción de un contrato social como condición de posibilidad de la sociedad misma. Es decir, todos los seres humanos que somos racionales, estaríamos de acuerdo que para que haya sociedad y para que esa sociedad sea justa, hay que estar de acuerdo en estos puntos básicos. ¿Ya? De lo contrario, pues no es posible la sociedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rawls dice, mire, para nosotros saber cuál es ese orden social justo con el que todos estaríamos de acuerdo y que por lo tanto racionalmente es exigible, nosotros vamos a inventar un sistema que es el velo de la ignorancia. Es decir, ninguno de nosotros va a saber la posición que va a ocupar en la sociedad. Entonces, como ninguno sabe la posición que va a ocupar en la sociedad, todos vamos a estar de acuerdo en unos principios que no importa la posición que yo tenga en la sociedad, son unos principios, digamos, universales. Y él desarrolla pues su teoría y que ahorita yo no voy a entrar a criticar porque no tiene sentido. Pero entonces es una justificación contractualista, pero ahí donde contrato no significa
un hecho histórico como tal, sino que significa es la noción de un acuerdo racional en el sentido de todo agente racional estaría de acuerdo con esto y sería imposible que no estuviera de acuerdo. Y por lo tanto, es una argumentación de estilo trascendental, es decir, es condición de posibilidad, ¿ya? La forma de criticar ese tipo de argumentación sería de otro estilo. Y es también como una argumentación trascendental diciendo, la forma de argumentación no es correcta, pero digamos, yo diría así, para que usted entienda, y es que aquello que nosotros podemos exigir de manera universal, que todos los seres humanos estemos de acuerdo, no es la creación de un Estado con X principios, sino es el respeto del orden natural. Es decir, lo único que es exigible de manera universal y que se espera de todo agente racional que lo respete, lo único que tiene, por lo tanto, validez universal sería el respeto al orden natural. Si ese respeto lo van a llamar un contrato social, entonces sí, ahorita, eso no es lo que tradicionalmente es llamado contrato social, pero en esta forma de argumentación trascendental lo que quiere decir es lo único que sería justificable de manera universal y lo único que podríamos nosotros exigir que toda persona respete es el orden natural. Y el argumento final de eso lo voy a tener que hacer en enero. Entonces, no paro aquí, pero digamos, voy a retomar este tipo de argumentación en enero cuando presente la argumentación trascendental para justificar la respetabilidad del derecho natural. Eso desde ese punto de vista. Antes de pasar a hablar un poquito de Rousseau, ¿esto le aclara un poco más la pregunta, Antonio, antes de hablar de Rousseau? Quedo con ansias de que llegue enero pronto. Ah, ok, listo. No, perfecto, profe, tranquilo. Ok, y en relación con Rousseau, a ver. Yo no soy experto en Rousseau, así que yo no me voy a poner aquí a hacer grandes elaboraciones de Rousseau, porque no estoy en la capacidad de ello. Pero, ¿cuál es, digamos una cosa? Hay un mérito en Rousseau. ¿Cuál es el mérito de Rousseau? Que Rousseau reconoció claramente que el argumento principal que se estaba utilizando para legitimar el poder del Estado era inaceptable y por lo tanto que ese argumento no lograba legitimar el poder del Estado. ¿Cuál era ese argumento? El argumento de que el Estado era nuestro representante. Representación que surgía a través de un contrato, que precisamente es lo que encontramos en Hobbes. Entonces, el contrato lo que hacía era justificar un representante y por lo tanto el poder del Estado era legítimo porque el Estado obra como nuestro representante y en ese sentido nosotros no somos oprimidos por el Estado porque cuando el Estado actúa es como si nosotros mismos estuviéramos actuando. Rousseau dice, mire, ahí no hay una verdadera representación y por lo tanto el argumento de la representación no funciona y si esa es la única forma de justificar el poder del Estado, estamos frente a un poder ilegítimo injustificable. Y entonces Rousseau propone una nueva manera de legitimar el poder del Estado. Esa nueva manera, como Rousseau va a proponerlo, es a través del concepto de la voluntad general. Ahora bien, ¿qué es eso de la voluntad general? Me lo va a dejar usted para enero, porque en enero yo lo voy a mencionar, ¿ya? Y entonces yo no voy a entrar a hablar de una cosa que yo sé que voy a hablar en enero cuando lleguemos a ese punto, ¿ya? Y le prometo que vamos a llegar a ese punto. Yo le prometo que vamos a hablar de este tema. Pero sepa usted que el concepto de Rousseau de voluntad general intenta ofrecer una nueva manera, diferente al de la representación, de legitimar al Estado. Y en su momento vamos a ver qué significa el tema de la voluntad general, su relación con el concepto de ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si bien esa forma como Rousseau planteó ese tema fue muy importante y en mi opinión en eso Rousseau no se equivocó, es decir, Rousseau reconoció un problema fundamental en esa forma de legitimar el poder del Estado. Y lo que tendremos que ver en enero es si realmente el concepto de voluntad general logra el propósito que Rousseau le quería asignar, es decir, es un medio adecuado para legitimar el poder del Estado. Tenemos que ver eso. Pero aparte de eso, Rousseau, ¿cómo decirlo? Rousseau fue un intelectual que en su momento gozó, digamos, de una fama y popularidad en su época, ¿no?
Y como todos los famosos normalmente, muchas veces esa fama es pura espuma, en mi humilde opinión, porque muchas de las ideas de Rousseau fueron nefastas, pero en su momento se vio como un gran símbolo intelectual y tuvo, digamos, mucha influencia. Fue un intelectual muy influyente y cuando uno va a ver sus ideas, se da uno cuenta que son unas ideas, digamos, bastante mediocres, pero, digamos, fue como una especie de estrella intelectual, ¿no? O sea, por ejemplo, para darles una idea, cuando uno compara a Kant con Rousseau, ¿no? Rousseau obviamente es mayor que Kant, ¿no? Y más viejo que Kant, pero digamos son contemporáneos. Pues no se puede comparar el intelectual que fue Kant con Rousseau. Pues sí, o sea, Kant es un intelectual, es uno de los grandes filósofos de la historia universal. ¿Sí me explico? O sea, digamos, ahí, ¿qué intelecto se puede comparar con el intelecto de Kant? O sea, Kant es un genio, ¿sí me explico? Sin embargo, la popularidad, digamos, del punto de vista como estrella de Rousseau, pues no tiene comparación. Y en ese sentido, por ejemplo, se sabe que el único retrato que tenía Kant en su estudio era un retrato de Rousseau. O sea, para Kant Rousseau era una inspiración, ¿no? Para Kant Rousseau era esta figura, pues, casi que sobrehumana, que estaba, digamos, anunciando una nueva época, etcétera, 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 ¿no? Pero a Rousseau, desgraciadamente, le demos una serie de ideas terribles, ¿no? Por ejemplo, a Rousseau le debemos la idea, ¿no? Que ha explotado tanto la izquierda, de que los seres humanos no somos malos por naturaleza, o la maldad no está en los seres humanos, sino que quien hace malo a los seres humanos es la sociedad. Entonces son los factores externos quienes vuelven malo al hombre. Y al final, esta idea es la que está detrás, por ejemplo, cuando la izquierda dice, o cuando oímos a Petro decir, que es que los ladrones roban porque tienen hambre. Entonces, no es que los ladrones sean unos criminales, no es que los ladrones sean malas personas que deciden libremente dañar a los otros seres humanos, no. Son unas víctimas de la sociedad. Y si la sociedad es ya el responsable, fíjense ustedes quién es la sociedad, que es una cosa abstracta, no se sabe quién es el responsable. La sociedad es el responsable y entonces la sociedad es la que tiene que hacer algo y al final siempre se traduce en que el Estado debe cobrar más impuestos para poner más programas sociales, ¿no? Porque al final el criminal no es el responsable. Es más, nos debe dar pesar ver a criminales en la cárcel porque ellos todos son víctimas de la sociedad, ¿no? Y la noción que había antes era otra. Los seres humanos, la maldad la llevan dentro. Y en ese sentido, si un ser humano mata a otro, es porque es malvado y el responsable es él. La culpa no es de ninguna sociedad ni nada de eso. La culpa es de cada ser humano. Y ahí hay dos formas de ver la vida muy diferentes, dos tesis filosóficas fundamentales encontradas, dos tesis opuestas, ¿no? Una es la de la responsabilidad individual, donde cuando alguien hace algo decimos nosotros, él es el responsable y vamos a exigirle responsabilidad. Y otra es la idea de que al final los seres humanos simplemente respondemos a factores externos y somos simplemente, digamos, autómatas que estamos respondiendo a los factores que causan efectos en nosotros. Y en ese sentido, si queremos modificar la conducta de las personas, tenemos que modificar, digamos, la situación externa. Y si se modifica la situación externa, entonces la gente va a dejar de cometer ciertos crímenes, ¿no? Bueno, son dos visiones opuestas de la realidad y del ser humano, ¿no? Y a una persona a quien le debemos ese cambio es, por ejemplo, Rousseau. Esa es una de las nefastas ideas que a Rousseau nos heredó. Y podríamos pues hablar de otros, pero pues no me quiero extender más acá. Pero en buena parte, el culto a la naturaleza que hay hoy en día, donde se considera que lo natural, por el simplemente hecho de ser natural, es bueno y normativo, en buena parte viene de Rousseau, ¿no? En buena parte esa visión idílica de la naturaleza, ¿no? Del buen salvaje, ¿no? El salvaje es bueno, la civilización es mala, esa intuición que es tan contraria a la realidad, porque tanto el salvaje como el hombre civilizado pueden ser muy malos, no tiene nada que ver ni con su salvajismo ni con su primitivismo, pero esa idea pues de que la civilización es mala, en cambio el salvaje, el que vive allá metido en los árboles, sin civilización, ese es bueno, ¿no? Y es inocente, ¿no? Y se vuelve pues lo salvaje, se vuelve lo idílico. Eso todo, esas ideas tan nefastas y tan falsas, desgraciadamente se la debemos a Rousseau. Ha sido uno de esos intelectuales que, en mi humilde opinión, ha hecho mucho mal, difundiendo ideas falsas y que sin embargo hoy tienen mucho poder en nuestra sociedad.
y se debe precisamente a esa influencia que él tuvo pues en el siglo XVIII. Pero repito, no quiero poderme hablar de Rousseau mucho porque yo no soy ningún especialista de Rousseau y valdría yo poderme hablar en detalle de lo que yo no domino y no conozco pues en profundidad. Pero lo poco que sé de Rousseau o lo importante que me parece a mí que hay que rescatar de Rousseau, yo le prometo que vamos a hablar, que es el concepto de la voluntad general y qué papel juega en relación con el derecho natural. Va a ver usted que de eso vamos a hablar. No sé si con eso no respondo plenamente, pero respondo lo que se podría responder. Perfecto, profe, no hay problema. Cualquier cosa, pues, por DM o algo así, no hay problema. Gracias. Ok, pero sí queda un poco claro, ¿no? Y claro, total. Sí. Listo. 70 grados el cambio. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Ok. Bueno, pues la verdad, como todos los lunes, les agradezco a todos su participación, su atención, por estar hasta estas altas horas de la noche, hablando de estos temas que tanto nos apasionan y que ojalá nos permitan a nosotros, primero, formarnos y comprender el valor y la importancia de la libertad, y segundo, capacitarnos para ir persuadiendo a las personas. Créanme que la única forma como nosotros vamos a poder cambiar el destino que en este momento vamos siguiendo, el camino por el que vamos, es si logramos convencer una a una a las personas que nos rodean. Es labor de todos educar a las demás personas y espero yo que estas clases de los lunes y los jueves pues nos sirvan para eso, para formarnos y capacitarnos para poder defender estas ideas, porque no solamente son las ideas que necesita nuestro país, sino que son ideas verdaderas, son las ideas que realmente están describiendo la realidad y que son capaces de refutar esa inmensa cantidad de falacias que el estatismo, en su principal forma, que es la izquierda, hoy en día quieren defender. Entonces, les agradezco mucho a todos y, repito, les deseo una feliz Navidad, un feliz año y los invito pues a que continuemos en enero nuevamente con nuestras clases a través pues de nuestro grupo de WhatsApp y en nuestras redes sociales les estaremos informando pues cuando comenzamos nuevamente con nuestras clases, pero pues será por allá muy probablemente en la segunda semana de enero. Probablemente, ya les digo yo exactamente cuándo comenzaremos, probablemente comenzaremos el 11 de enero, ¿no? Perdón, el 10 de enero. El 10 de enero comenzaremos nuevamente con nuestra clase continuamos con nuestra clase de Derecho Natural. Y para los que están en el grupo, bueno, voy a terminar que les digo ahorita un anuncio. Entonces, bueno, muchísimas gracias y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy.